Bienvenida a este nuevo episodio de esta tercera temporada. Y hoy te voy a estar hablando de los diferentes enfoques de la salud femenina. Ya te estuve hablando en el episodio anterior sobre realmente qué era esta mirada holística, esta mirada integrativa y la importancia, ¿no? de tener en cuenta de que esta mirada va no nada más en el cuerpo, ¿no? Como la medicina tradicional, sino que va cuerpo, mente, emoción, energía, a la parte espiritual, esa conexión con tu alma, pero también en tus vínculos, cómo te relacionas con los demás. Y ofrece una alternativa, ¿no? A este complemento valioso de la medicina convencional. Entonces, proporcionar herramientas naturales, pocos invasivas y generalmente bien tolerada para prevenir y empezar a sanar una amplia gama de trastorno o patología que puede haber. Siempre, obviamente, desde como terminé en el episodio anterior, siendo consciente de que tú eres ese protagonista súper importante para ese bienestar diario de tu día a día. Y hoy te traigo aquí estos diferentes enfoques para esta salud femenina, porque creo que es importante, como te dije en el episodio anterior, cada mujer es diferente, cada mami es diferente, cada hijo también es diferente, o sea, todos somos diferentes y cada uno se va a adaptar a cada uno. Aquí te voy a traer varias de las que estuve estudiando y bueno, la que pueda resonar más contigo. Entre los principales enfoques de la salud natural, enfocada a la salud femenina, se encuentra la fitoterapia, que se utiliza como se utiliza con plantas medicinales en forma de infusiones, cápsulas, tinturas o aceites esenciales. Cada planta posee principios activos específicos que le confiere propiedades terapéuticas. ¿Para qué? Para mantener la calma de tu sistema nervioso, la estimulación de estas defensas de tu sistema inmunológico y la regulación de las funciones digestivas. La fitoterapia también ayuda muchísimo a la parte de la salud femenina, la salud hormonal. Permite realmente aliviar muchas dolencias cotidianas como el estrés, el trastorno del sueño, las dolencias articulares, problemas digestivos, también en nuestro equilibrio hormonal, actuando suavemente y respetando el equilibrio del organismo, de tu organismo. Entonces, esta es te estoy haciendo resúmenes de cada una de las que he estudiado y que puedas conocerla si no la conocías o investigar un poco más. Luego la aromoterapia, que hice también un episodio ya con una chica experta, es profesora y experta en aromoterapia. Y yo la utilizo mucho, tengo años utilizando la aromoterapia, me encanta. Por su parte, la aromoterapia pues aprovecha estos beneficios de estos aceites esenciales. Estos están concentrados, ¿no? Estos aromas que son extraídos de la planta y utilizados por vía olfativa, cutánea en la piel, en partes específicas para colocártelo, u oral dependiendo del aceite. Esto obviamente tiene que ser con una persona especializada en aceites esenciales que te recomiende cómo hacerlo. Entonces los aceites esenciales actúan tanto como en el cuerpo como también en la mente, gracias a esas moléculas activas que están y pueden activar su fragancia. Puede también ayudar a que aliviar el dolor, a fortalecer tu sistema inmunológico, a sanear también el ambiente, a promover una relajación o estimulación para la concentración. Y también dependiendo de esas esencias que hayas elegido, pues te va a proporcionar una u otra cosa. Entonces, la aromaterapia ofrece así una gama increíble, ¿vale? De herramientas valiosas para el cuidado diario y reequilibrar su cuerpo según sea necesario. Aquí, con el tema de aromaterapia, también hay que ser consciente, buscar un experto, no hacerlo así por así, porque hay estudios también de que utilizar unos que otros aceites esenciales no pueden ser tan positivos. Pese a que son naturales, hay que tener ojo también a estos estudios científicos que se están haciendo para saber cuál utilizar y en qué momento de tu día. Yo te invito realmente de que esto que yo te estoy mencionando aquí, tanto
la fitoterapia, como la aromoterapia y los otros que voy a ir nombrando, pues busques obviamente también esa ayuda con el especialista. También, bueno, pilates, yoga. En episodios anteriores tuve una experta en pilates que no voy a hablar mucho aquí porque te invito a que puedas verlo. Ese episodio de Pilates, estoy buscando aquí, que es el número 109. Y también estuve hablando con una experta en yoga en el episodio 112, donde aquí pues obviamente hablamos sobre la salud femenina, te invito a que lo puedas ver, pero es otro de estas herramientas, ¿no? De este enfoque holístico e integrativo. Luego te voy a hablar de la naturopatía, que es otro pilar de la salud natural que se basa en ese enfoque global del individuo y que busca fortalecer ese terreno, ¿no? Es decir, tu vitalidad, tu capacidad de autosanarte y se apoya en 10 agentes naturales de la salud como la alimentación viva, la hidrología, que es estas curas de aguas, de baños, ejercicio físico, la respiración, el ayuno, eh, y también te va a ayudar a estimular los procesos de la eliminación y la regeneración de tu organismo. La naturopatía también ofrece herramientas maravillosas para la gestión del estrés, el mantenimiento de estilo, perdón, de tu vida saludable, con el fin de encontrar ese equilibrio duradero y prevenir la aparición de enfermedades. Aquí pues te voy a hablar un poco, ya que se menciona en la naturopatía, la respiración. Soy facilitadora de respiración consciente desde hace ya aproximadamente 4 años, pero bueno, desde la enfermería siempre estuve muy metida en tema de respiratorio porque yo estaba en un área de terapia intensiva, pediátrica y neonatal, donde tenía que entender bien el sistema respiratorio, sobre todo porque íbamos a utilizar también, dependiendo de la situación del niño, pues había que intubarlo, tener el aparato ventilador y tenía que entender muchísimo de eso. Cuando empecé a estudiar el tema de facilitadora de respiración, para mí ha sido maravilloso porque es encontrar realmente la clave, que muchas veces la respuesta está dentro de ti y gracias a la respiración lo puedes utilizar. Yo trabajo con dos tipos de respiración, la respiración para poder calmar tu sistema nervioso y que en tu día a día estés con calma, estés relajada, con varias técnicas de respiración, dependiendo también, obviamente aquí de una mirada holística, de la que a ti como mami, como mujer, te guste y se vaya a adaptar a tu vida y a tu ritmo de vida también. Y luego trabajo con el otro tipo de respiración, donde es más para sanar, para ir al origen de ese problema o de esa patología, de esa emoción que te está bloqueando en tu día a día, ¿no? Se habla mucho del trauma, de, la, de poder entender una herida del alma o de la infancia. Y con todo esto lo trabajo muchísimo, estas dos, respiración para calmar. Tengo lo que yo llamo el mapa de tu maternidad, donde veo, tenemos una sesión donde tú y yo, tú me vas contando tu vida y yo te voy haciendo como que tu mapa de tu vida como mujer, como madre, y ver dónde fortalecer y qué tipo de respiración vas a hacer en tu día a día para poder mantener esa calma. Y luego, dependiendo de tu situación, pues si quieres participar y tener una sesión de una respiración más fuerte que te hace ir hacia adentro a las profundidades, ¿no? Y poder ya sanar todo eso, te invito a que me puedas escribir por aquí. Carol, estoy interesada en la respiración y te doy toda la información. Y como vi hace poco en un vídeo sobre otra cosa, es qué importante, ¿no? De ser consciente de decir, bueno, paso unas horitas, ¿no? A lo mejor removiendo y sintiendo mal, pero ya después mi día a día en el futuro voy a tener otra visión, otra claridad o voy a seguir todo mi día, mi vida, pues obviamente mal, ¿no? O desde el inconsciente, ¿no? Reaccionando en vez de ser consciente desde dónde puedo reaccionar de una u otra forma, ¿no? Sobre todo con los vínculos, cómo te vinculas con tu pareja, qué problemas puedes estar teniendo inconscientemente que venga de lealtades, de patrones, de creencias, de tu familia y la estás vinculando, ¿no? Con tu pareja o qué puede hacer con tus niños. Así que bueno, otro enfoque también es la acupuntura de la medicina tradicional china.
que también va maravilloso, ayuda muchísimo a aliviar el dolor, regular los trastornos funcionales y fortalecer tu sistema inmune. Y la Ayurveda también, una medicina tradicional india, donde también este enfoque te ayuda especialmente a optimizar la vitalidad, el control de peso y prevenir enfermedades crónicas. Luego tenemos también las terapias manuales como la osteopatía, quiropráctico, que también ayudan muchísimo a poder tratar, ¿no?, estos trastornos musculoesqueléticos, sobre todo dolor de la espalda, migraña, problemas digestivos. Está la reflexología, que en episodios anteriores tuve también una experta en reflexología en el episodio 113. Te invito allí, enfocamos más todo ello. Y bueno, te quiero traer aquí también otra propuesta nueva, que es la que yo hago también aparte de la respiración, que es la astrología. Para mí me ha ayudado muchísimo porque yo estudio muy profundo el tema de la astrología para las personas que le encanta toda esta parte cósmica, a poder entender su personalidad. Veo allí temas de salud, veo allí cómo se vincula con ella misma, su personalidad, cómo se vincula con sus hijos, cómo se puede vincular con su pareja. Hago un trabajo muy diferente desde una manera ya de personalidad, de poder entenderte a ti como ser humano, a ti como mujer, a ti como madre, a ti como pareja, ¿no? Para luego poder entender qué es lo que está pasando en tu vida. Te traigo eso también. Tengo episodios anteriores donde estuve hablando de astrología infantil, estuve hablando de astrología y la luna. Y bueno, tengo muchísimos episodios donde hablo de esto. Si te interesa, también me puedes escribir: Carol, estoy interesada en el tema de astrología, y te puedo mandar toda la información y lo podemos hablar con calma. Pero qué bonito de verdad que te permitas abrir, ¿no?, y tener esta apertura a este momento también holístico, integrativo, y que puedas vincular, ¿no? No nada más trabajar el cuerpo, sino también trabajar tus emociones, trabajar tu energía, trabajar también esta parte espiritual y sobre todo lo importante, tu vínculo, ¿no? Cómo te vinculas contigo, con tu pareja, con tus hijos, incluso con tus padres, ¿no?, tu antepasado, y que puedas entenderlo. Y bueno, para ir finalizando, también los enfoques de cuerpo-mente, como la sofrología, perdón, sofrología, la hipnosis o la meditación, nos invita a movilizar, ¿no?, los recursos de nuestra mente para influir positivamente en nuestra salud física y emocional. Gracias a estas técnicas de relajación, de visualización, de respiración, estos enfoques te va a ayudar muchísimo a poder manejar el estrés, a desarrollar pensamientos positivos, a fortalecer tu autoestima, que es súper importante. Yo digo que una mujer con un autoestima sano es súper importante, y cuando eres madre más, porque tus hijos son una esponjita y lo están viendo todo, y creo que es bonito ser consciente de eso. También a desarrollar un pensamiento más positivo, que tu mente no te esté boicoteando mucho, y promover un estado de bienestar global. Son específicamente todo esto súper útil para poder empezar a aliviar esos trastornos de estrés, de ansiedad, de fobia, de dolores crónicos, de problemas de sueño, sobre todo de cualquier patología que puedas tener, ya sea estrógeno dependiente, hormonodependiente, complementando también así una atención médica adaptada. Así que bueno, mil gracias por escucharme. Si te gustó esto, dale like, comparte, suscríbete, que me va a ayudar también muchísimo a seguir dando voz a todo esto. Y bueno, que estoy encantada de empezar a compartir contigo todo lo que estudié en este posgrado de medicina integrativa de materno-infantil, todo lo que trabajé a nivel de COAS de salud femenina, sobre todo enfocado a la parte hormonal. Y que bueno, me encantará leerte. Si necesitas, escríbeme. Si no, también me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram como @caroldelpozo barra guión bajo, perdón. Y allí vas a tener donde me puedes escribir, ahí está para que me puedas escribir un mensaje y contarme toda tu experiencia con todo lo que estás escuchando, y también cosas de tu vida. Así que te mando un beso, un fuerte abrazo, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.